hermanos, como hemos estado estudiando, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte presenta 6 ilustraciones, hermanos, que nos refleja las malas interpretaciones de los líderes religiosos. Y como Él va explicando, como nuestro Señor Jesucristo va explicando, hermanos, esas malas interpretaciones, también nos va dando la correcta interpretación de la palabra de Dios. Es un contraste de malas interpretaciones con correctas interpretaciones. Como vemos en Mateo 5, 21 al 26, hermanos, de Mateo 5, 21 al 26, el Señor Jesucristo habló acerca de homicidio. Pero hay algo, hermanos, que podemos ver en estas 6 ilustraciones, y es que los escribas y los fariseos acomodaban su interpretación de la ley a modo que ellos pudieran satisfacer su pecado. Eso es lo que hacían los escribas y los fariseos, acomodaban la ley para satisfacer sus pecados. Ellos lo habían hecho, hermanos, con la idea de salirse con la suya, por así decirlo, hermanos. Ellos, hermanos, movían la ley de tal manera que se salían con la suya, pero sin salirse de lo religioso, para que la gente no sospechara. Y ahí, hermanos, en Mateo 5, 21 al 26, el Señor Jesucristo está hablando acerca del homicidio. Y ellos decían que si no matabas a alguien, tú estabas bien. Si tú no matabas a alguien, tú estabas bien. Pero el Señor Jesucristo decía, no, con el simple hecho de odiar, ya te has hecho un homicida. Si tú odias a alguien, tú te vuelves un homicida. La segunda ilustración, hermanos, la vemos del versículo 27 hasta el versículo 30. Los líderes religiosos decían, siempre y cuando no cometas adulterio, tú estás bien. Si tú no cometes adulterio, estás bien. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, con el simple hecho de que tú tengas pensamientos, con que tú tengas deseos lujuriosos, eso te hace un adúltero. La tercera ilustración, hermanos, la vemos ahí en Mateo 5, del versículo 31 al versículo 32, que habla acerca del divorcio. Estos hombres, escribas y fariseos, decían, te puedes divorciar por lo que tú quieras. Pero eso sí, siempre y cuando tramites tu divorcio. Siempre y cuando des carta de divorcio. Con eso tú ya estás bien y tú te puedes divorciar. Todas estas malas enseñanzas, hermanos, están basadas en la palabra de Dios. Eso tenemos que tenerlo en mente. Los escribas y los fariseos tomaban versículos del Antiguo Testamento y los torcían. Ellos torcían los pasajes. Ellos le daban su propio sentido, hermanos. Pero el Señor Jesucristo dice, en el caso del divorcio, tú te puedes divorciar solo y únicamente si hay adulterio no arrepentido de parte de tu pareja. No es así de fácil como los escribas y fariseos decían, de que solo ve y firma el papel y entrégaselo. No. Debe de haber un adulterio no arrepentido para que te puedas divorciar. En cuarto lugar, hermano, la cuarta ilustración que nosotros podemos ver es del versículo 33 al versículo 37. Ellos decían, los escribas y fariseos decían, mira, tú puedes mentir siempre. Tú cuando jures, tú vas a jurar, pero no lo hagas por Dios. Entonces, en ese juramento tú puedes mentir. No pasa nada. Tú puedes jurar por Jerusalén, tú puedes jurar por el cielo, tú puedes jurar por cualquier cosa que la gente vea como algo grande, como algo respeto. Pero dentro de ese juramento había engaño, había mentira. Ellos se engañaban porque su juramento no era válido. Ellos no juraban con lealtad. El Señor Jesús dice, no es así, no es así. Tu sí debe de ser sí y tu no debe de ser no. En otras palabras, tienes que decir la verdad en todo tiempo porque tú vives siempre delante de la presencia de Dios. Tú vives siempre jurando delante de la presencia de Dios y así debes de vivir. Tu sí que sea sí y tu no que sea no. Di la verdad siempre. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. En la quinta ilustración, hermanos, que vemos en Mateo 5,
La vemos del versículo 38 hasta el versículo 42 de Mateo 5, donde estos hombres fariseos religiosos decían, tú puedes hacer ojo por ojo y diente por diente. O sea, si alguien te agrede, tú agrédelo, solo no te pases. Tiene que ser de la misma intensidad que la agresión. Tienes que regresarlo con la misma magnitud. Obviamente, hermanos, todas estas interpretaciones están torcidas totalmente. El Señor Jesucristo dio la verdadera interpretación y dijo, no es así. Si te dan en la mejilla, pon la otra, dijo el Señor. En otras palabras, si tu dignidad es atacada, no busques la venganza. Eso es lo que enseña el Señor Jesús. Nada de ojo por ojo, no. Tú no busques la venganza. Ama mejor al prójimo. Y es ahora, hermanos, donde nosotros llegamos a la sexta ilustración y última ilustración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo del versículo 43 al versículo 48 de Mateo 5, donde el Señor Jesucristo nos va a hablar acerca del amor genuino. Antes, hermanos, antes de leer los versos, recuerden que estas ilustraciones tienen un propósito. Para el incrédulo, hermanos, es exponer su pecado. ¿Para qué? Bueno, para que cuando el incrédulo vea su pecado, esté bajo la culpa de su pecado y clame al Señor por misericordia. Para que el incrédulo diga, yo soy ese hombre pecador delante de Dios, necesito arrepentirme, necesito al Dios misericordioso, y así Él venga hacia su salvación. Y desde el punto de vista, hermanos, de un verdadero creyente, el propósito es mostrarnos cuál es la dirección de la vida de un creyente verdadero. ¿Cuál es la dirección de su vida? ¿Por dónde debe de caminar el creyente verdadero? Nos recuerda, hermano, dónde debemos de estar pisando. ¿Cuál debe de ser nuestro caminar como verdaderos cristianos? Ese es el propósito de todas estas 6 ilustraciones, hermanos. Entendemos, hermanos, que por supuesto ningún cristiano es perfecto, que todos cometemos errores, que todos luchamos con el pecado. Sin embargo, esta, hermanos, no es una excusa que debe de decir nuestra boca, es que todos somos imperfectos. Nadie hay perfecto, por eso yo no camino bajo los principios bíblicos. No. Eso no debe de ser nuestra excusa. Todo cristiano debe de caminar y debe de estar bajo los principios bíblicos. Recuerda, hermano, esta es nuestra dirección de vida. Aquí debemos de estar fundados nosotros, hermanos, y caminar en ello. Ahora sí, hermanos, vamos a leer nuestros versículos que vamos a estudiar, hermanos. Mateo 5, 43. Dice así el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, como lo ha hecho en las demás ilustraciones, primero presenta la mala enseñanza de los escribas y fariseos y después vemos el contraste, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Vean allí en el versículo 43 el significado contrario del amor genuino. Dice, el Señor Jesucristo empieza con esta frase que la hemos estudiado: oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. El Señor aquí se está refiriendo a lo que los escribas y fariseos enseñaban, ¿ok? Ellos habían mezclado la verdad y el error, ¿ok?
En otras palabras, ellos habían torcido la palabra como lo hacen muchos falsos maestros hoy en día. Y nota, hermanos, la mala interpretación de estos hombres. Vean cómo ellos se equivocaron. Ellos malinterpretaron la palabra y dijeron, versículo 43, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué hay de error ahí? ¿Dónde está el error en amar a tu prójimo? Nota lo engañoso de esto, hermanos. Los falsos maestros engañan sutilmente, hermanos. Y podemos caer fácilmente en sus engaños. Nota, hermanos, el error, el engaño de esto. Ve lo que dice Levíticos 19:18. Levítico 19:18. Levítico, un libro del Pentateuco, de los primeros 5 del Antiguo Testamento 19, Levítico 19, versículo 18. Escucha, dice así la palabra de Dios. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Estos hombres, los escribas y los fariseos, hermanos, torcieron la palabra de Dios. Ellos quitaron la frase, ¿cuál? Como a ti mismo. Ellos quitaron esa frase. Ellos únicamente decían, ama a tu prójimo. Punto, se acabó. Pero la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase, hermanos, es importante. Porque esa frase ayuda a la persona a entender el tipo de amor que Dios quiere que tengamos hacia la gente. O sea, tienen que tratar a la gente como a ellos les gusta ser tratados. Esa es la idea, hermanos. No es como dice la psicología cristiana. Tú debes amarte mucho. Porque ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú ámate mucho. Porque si tú no te amas mucho, tu salud espiritual va a estar mal, va a estar cayendo. Y por eso eres un pecador. Porque tú no te amas mucho. No, hermanos. De hecho, esa frase, como a ti mismo, no es un mandato. No es un mandato. Simplemente es una ilustración que nos ayuda a entender el tipo de amor que Dios quiere que los israelitas reflejen y hoy en día que nosotros reflejemos hacia otras personas. Es una ilustración. ¿Cómo debes de amar? Como a ti mismo. De hecho, hermanos, el Señor ya da por sentado que nos amamos mucho a nosotros mismos. Porque, hermanos, esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra tendencia. Es una tendencia pecaminosa, amarnos mucho a nosotros mismos. Porque si nos amamos mucho a nosotros mismos, por ende no amas a Dios tanto como a ti. Es una tendencia pecaminosa del ser humano. Y si no amas a Dios, no amas al prójimo. Realmente, hermanos, el ser humano le preocupa más lo que uno mismo quiere que amar a Dios. Esa es la realidad. Porque dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y eso no lo hacemos. Nosotros no guardamos los mandamientos de Dios. Nosotros pecamos en contra de Dios. Porque nosotros nos amamos más a nosotros mismos y queremos lo nuestro, no lo que Dios quiere. Y mucho menos lo que la gente quiere. Hermanos, escucha, el egoísmo es un mal muy arraigado en el ser humano. Es un mal muy arraigado. Entonces, el Señor Jesucristo aquí está dando por sentado que el hombre por sí solo se ama. Y así como te preocupas por ti, así como cuidas por ti mismo, así es como debes de tratar a los demás. Así como te gusta que te traten, trata a los demás. Esa es la idea, hermanos. Entonces, estos hombres sabían estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo sabían. Esto no era, hermanos, algo nuevo para ellos. Ve lo que dice Marcos para que vean cómo realmente sabían estos hombres esto. Marcos, capítulo 12, versículo 28.
el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, versículo 28 dice, acercándose, escucha, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Escucha, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todas las holocaustos y sacrificios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos hombres sabían cuál era el mandamiento de Dios. Estos hombres sabían cómo debían de amar al prójimo. Recuerda, hermano, estos hombres no son ignorantes. Ellos, por así decirlo, son la élite religiosa de ese tiempo. Ellos sabían demasiado acerca de la ley de Dios. Su conocimiento, hermanos, era tan grande acerca de la ley de Dios que ellos fungían como hoy en día los comentaristas. ¿Tú quieres saber algo acerca de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que haces? Tomas un comentarista y lees lo que quiere decir, porque son hombres estudiados. Bueno, en ese tiempo, hermanos, tú querías saber algo acerca de la palabra de Dios, tú te acercabas a un escriba, a un fariseo, y él te enseñaba acerca de la palabra de Dios, porque ellos tenían un conocimiento muy grande de la palabra. Ellos sabían mucho. Aquí, hermanos, no es que en su estudio de la palabra de Dios, a ellos se les olvidó la frase, ama como a ti mismo. Se les olvidó por casualidad, hermanos. No, para nada, hermanos. Ellos sabían y ellos conocían la ley de Dios. Pero deliberadamente, hermanos, la hicieron a un lado. Ellos enseñaban como a ellos les convenía. No enseñaban la palabra de Dios de manera total. Ellos únicamente la enseñaban de manera parcial. Ellos decían, amarás a tu prójimo y hasta ahí. Quita la parte como a ti mismo. Este mandamiento, hermanos, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se cita muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Muchas veces. Solo si quieren escribirlos, escriban. No los vamos a buscar, hermanos. Solo les voy a dar un ejemplo de varios pasajes. Por ejemplo, Mateo 19:19. Allí vemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. Mateo 22:39. Mateo 22:39. Marcos 13. Marcos 12:31. Lucas 10:27. Romanos 13:9, Gálatas 5:14, Santiago 2:8 y seguimos contando, hermanos. Al final, si gustan, les puedo dar todos estos pasajes, hermanos, pero yo quiero que tengan esto en mente, hermanos. Hay muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento también que hablan acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es el segundo más grande mandamiento. Por eso es importante, porque es el segundo más grande mandamiento. ¿Y qué crees? Los escribas y los fariseos lo sabían. Lo sabían. Sin embargo, ellos decidieron omitir la enseñanza de la palabra de Dios. Por desgracia, hermanos, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hoy en día hay muchos hombres y muchas mujeres que manipulan la palabra de Dios, que tuercen la palabra de Dios. Porque esa es una característica de los falsos maestros. Torcer, manipular, agarrar la palabra de Dios para su conveniencia. Ellos abren la Biblia, citan la Biblia, se memorizan la Biblia, como los escribas y los fariseos, hermanos, pero escucha,
eso no garantiza que le estén enseñando correctamente. No lo garantiza. Simple hecho de que un hombre o una mujer abra, lea y explique, no garantiza que la está explicando y enseñando correctamente. Entonces, Dios mandó y dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nota las falsedades de los escribas y los fariseos, regresando a Mateo 5:43, regresando a nuestro versículo base, Mateo 5:43, nota estas falsedades que ellos decían. Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta manera de pensar, hermanos, detengámonos ahí, y aborrecerás a tu enemigo, esta manera de pensar era muy común en estos tiempos, y más por los judíos. De hecho, hermanos, los judíos tenían una frase, la voy a citar, ellos decían así, escuchen, esto es interesante, ellos decían, si un gentil se cae en el mar, de ninguna manera lo sacarán, porque escrito está, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. Fin de la cita. Ellos decían eso, hermano. Era una frase muy común en su tiempo de los judíos. Para un judío, si una persona no cumplía su expectativa de la obediencia de Dios, de la palabra de Dios, no era su prójimo. En otras palabras, si tú no obedeces conforme a lo que yo creo, entonces tú no eres mi prójimo y yo no tengo la responsabilidad de amarte. Eso pensaban los judíos. Y no solo eso, hermanos, sino que ellos añaden al final del versículo 43, y aborrecerás a tu enemigo. Y aborrecerás a tu enemigo. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, ¿de dónde sacaron esta enseñanza los escribas y fariseos? ¿De dónde sacaron aborrecerás a tu enemigo? En el Antiguo Testamento, no. Porque eso no enseña el Antiguo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento enseña, ama al prójimo, incluyendo a tu enemigo. Vean lo que dice Proverbios 25:21. Esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. Proverbios 25:21. Proverbios 25, después de los Salmos, encontramos Proverbios 25, versículo 21. Escucha, dice así Proverbios 25:21. Si el que te aborrece, tu enemigo, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. Esto es lo que le agrada a Dios, hermanos. Aquí podemos ver la naturaleza de Dios, el amor hacia sus enemigos. De hecho, hermanos, esta palabra que vemos en el versículo 22, porque ascuas, esta palabra de ascuas se refiere a cenizas, cenizas. Y la idea, hermanos, que tenía el proverbista es que así como las cenizas se calientan y pueden ablandar un metal, así tú con tu bondad puedes ablandar el corazón de tu enemigo. A eso se está refiriendo, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. O sea, con tu actitud tú puedes ablandar el corazón de tu enemigo y Dios se agrada de eso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios manda, hermanos. Y como lo hemos visto, hermanos, a lo largo de estas 6 ilustraciones de Mateo 5, hermanos, que el Señor nos da en el Sermón del Monte, los escribas y los fariseos torcen la palabra de Dios. Habían torcido la palabra de Dios. Pero quiero, hermanos, que vean un poco más acerca del pensamiento de estos hombres. Vean lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, vamos a leer. Lucas
capítulo 10, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Tengámonos ahí tantito, hermanos. Aquí, hermanos, se levantó un escriba, un experto en la interpretación de la ley. Este es un doctor en teología, hermanos. Este hombre no quiere aprender. Es más, a él no le interesa la respuesta del Señor Jesús. Él solo quiere, ¿qué? Probarlo, dice al final del versículo. Su motivo es pecaminoso, ¿ok? Él solo quiere probar al Señor Jesús. Vean, continúa diciendo el versículo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tengámonos ahí, hermanos. En otras palabras, ¿cómo puedo ser salvo? Este teólogo de la ley le dice al Señor Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ir yo al cielo? Esa misma pregunta, recuerdan, se la hizo el joven rico, ¿no? De la misma manera se la hizo Nicodemo. ¿Cómo puedo ir al cielo? Pero nota, hermanos, el Señor Jesucristo aquí va a utilizar la parábola del buen samaritano para responder su pregunta. Pero vean cómo contesta. Versículo 26. Él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Detengámonos ahí. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está apuntando a las Escrituras, porque Él sabe que no hay mayor autoridad más que las Escrituras. Las Escrituras es el centro de todas las cosas, y Él lo lleva hacia ahí. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, vean, versículo 27. Aquel, o sea, el escriba, respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo, escucha otra vez, como a ti mismo. Y le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí está, hermanos. Tú entiendes bien lo que dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía esas palabras. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué el Señor Jesucristo le responde de esa manera tan simple en el versículo 28? ¿Por qué da una respuesta muy simple? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Es muy simple la respuesta, hermanos. Porque si obedeces de manera perfecta la ley, tú tienes vida eterna. Así de simple. Si tú obedeces la ley de manera perfecta, tienes vida eterna. O sea, si tú obedeces estos dos mandamientos, de amar al Señor tu Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces cumples todos los demás mandamientos que Dios ha dado en el área moral. Y así de simple, eres salvo. Así de simple. En otras palabras, hermanos, si tú quieres ser salvo, entonces obedece de manera perfecta la ley de Dios. Pero recuerda, hermanos, que la obediencia perfecta no solamente es algo externo, sino también debe de ser algo interno. Tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes, todo lo interno tiene que estar en línea con la ley de Dios. Recuerda eso, hermano, es importante. Lo interno da lugar ¿a qué? A lo externo. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Tú quieres ser salvo? Aquí está, obedece la ley. Esa es la promesa de la ley. Si tú obedeces todo lo que está aquí, vas a ser salvo. Obviamente, hermanos, en la sabiduría de Dios, Él estableció que en la ley es un estándar imposible de alcanzar. Imposible de alcanzar. Ningún ser humano, hermanos, fuera de nuestro Señor Jesucristo, puede llevar a cabo la ley de manera perfecta. El estándar es cuadrar todo de manera perfecta con la ley, hermanos, y eso es imposible. Es imposible. Entonces, si tú no cumples la ley de manera perfecta, ¿cuál es la paga? El infierno, la muerte eterna. Si tú no cumples esta ley, vas a tener tu pago, que es la muerte eterna. Entonces, Dios
estableció la ley, escucha, como un estándar imposible de alcanzar. Por eso el propósito de la ley es hacernos ver nuestro pecado. La ley nos ayuda a ver nuestro pecado y ver lo imposible que es para el ser humano obedecer ese mandato de Dios, esa ley de Dios. Por eso dice Romanos 3:20, yo se los leo si gustan, escuchen. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Esa ley, hermanos, ha estado desde el Antiguo Testamento y la intención ha sido la misma: hacer saber al pecador que no puede. Esa es la intención de la ley. Si una persona se examina sinceramente delante de la palabra de Dios, su conclusión, ¿cuál debe de ser? No puedo. Esa es su conclusión. No puedo. Porque el Señor dice, no te enojes, pero me enojo. El Señor dice, no adulteres, pero adultero. Entonces la idea es ver, hermano, que tú estás en una bancarrota espiritual, que tú no puedes. Esto nos regresa a las bienaventuranzas, ¿se dan cuenta, hermanos? Estamos en una bancarrota espiritual. Y esto te debe de llevar a Dios y pedir misericordia. Porque la ley es su ayo, la ley es tu maestro, la ley es tu tutor que te lleva a Cristo. A Cristo. Al ver, hermanos, cuando tú te das cuenta que la ley exhibe tu pecado, esto te tiene que llevar a clamar a Dios por misericordia. Y Dios en su gracia envió al Señor Jesucristo para aquellos que se arrepientan y tengan fe en Él, puedan ser aceptados por Dios. Porque Dios los trata como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo. Hermanos, aquí está la infinita sabiduría de Dios. Dios, hermanos, nunca va a dar su brazo a torcer. Él es firme con sus decisiones. Si pecas, infierno. Pero su sabiduría infinita, escucha, hermanos, proveyó al Cordero. Proveyó a alguien que cumplió la ley de manera perfecta, para que en Él nosotros fuéramos tratados como justos. Él como pecador y nosotros como justos por medio de Él. Todo el que venga a Cristo, por medio de Él, va a cumplir la ley de manera perfecta. ¿En base a tu obediencia? No, en base a la obediencia de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por Él es que somos salvos. Regresando a Lucas 10, hermanos, Lucas 10, versículo 25 al 28, entonces el propósito del Señor frente a esta pregunta era que este escriba viera su pecado. El escriba tenía que ver su pecado, que le dijera, Señor, yo no puedo, ten misericordia de mí, tú sabes que yo no puedo. En lugar de esto, hermanos, el escriba no reconoce su pecado. El escriba creía que no era tan malo. Y vean lo que dice Lucas 10, versículo 29. Lucas 10, versículo 29. Pero él, o sea, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, en lugar de que el escriba reconociera su culpa, vean, le dijo al Señor Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Otra vez, hermanos, este escriba no quiere aprender. A él no le interesa saber lo que dice Dios para someterse a la palabra de Dios. No, a él no le interesa. Él simplemente quiere justificarse, como pasa con muchas personas cuando las quieres evangelizar, ¿no? Ellos sacan respuestas y se quieren justificar. Y este escriba está diciendo, así está bien. Amo a mi prójimo, lo puedo hacer. Nada más, recuérdame, ¿quién es mi prójimo? Él se quiere justificar. Él no quiere aprender nada. Nada más dime quién es y yo lo hago. Es lo que está diciendo el escriba. Se quiere justificar, dice la palabra de Dios. Ahora recuerda, hermano, los escribas y los fariseos pensaban que su prójimo era quien obedecía la palabra de Dios, pero de acuerdo
a sus términos, de acuerdo a sus expectativas. Ellos pensaban que alguien justo era el que era justo de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su enseñanza, no de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Y por ende a esa persona tenían que amar. Pero toda persona mala, como los publicanos, las prostitutas, los gentiles, los samaritanos, ellos no eran sus prójimos. Por tanto, ellos debían de odiarlos. Así pensaba el judío. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? Bueno, se dice, hermanos, que estos maestros de la ley sacaron esa idea del Salmo 139. Vean lo que dice el Salmo 139, versículo 21 y 22. Salmo 139, versículo 21 y 22. Salmo 139, versículo 21 dice: No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Escucha, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Se dice, hermanos, que estos maestros de la ley se basaban en este salmo para odiar al enemigo. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. En base a esto, ellos decían, debo de aborrecer a mi enemigo. Ellos decían, como nosotros amamos tanto la santidad de Dios, como nosotros somos fieles a la palabra de Dios, por eso aborrezco tanto a los pecadores, por eso aborrezco tanto a mis enemigos. Ellos tenían esa idea, hermanos. Sin embargo, hermanos, este salmo no enseña eso. Nosotros debemos odiar el pecado, claro que debemos de odiar el pecado, pero obviamente no a la persona, sino al pecado que está haciendo, hermanos. Debemos mostrar amor al pecador, porque así Dios muestra su amor a ese pecador. Odiamos la impiedad, sí, odiamos la impiedad, pero amamos también al hombre. Más adelante vamos a ver esto, hermanos, pero quiero que vean cómo pensaban ellos. Ellos odiaban a la gente. Regresando a Lucas 10, hermanos, regresando a Lucas 10, nosotros tenemos que recordar que los escribas y los fariseos pensaban que su prójimo era los que obedecían la ley de acuerdo al estándar de ellos. Y así ellos odiaban a los demás. Vean lo que dice Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Tengamos ahí, hermanos. Estos ladrones lo golpearon fatal a este hombre que casi muere. Este hombre fue víctima de un asalto muy violento, muy agresivo. Aquí, hermanos, estamos hablando de una parábola, ¿ok? Sin embargo, los escribas y todas las personas sabían que en esta parte, hermanos, de Jerusalén a Jericó era muy peligroso en ese tiempo. Era algo verdadero y ellos sabían. Y vean, continúa diciendo el Señor Jesucristo, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando a cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos en la parábola, hermanos. Recuerda que el Señor aquí está hablando con un experto de la ley. Él está hablando con un teólogo de la palabra de Dios. Y ese teólogo creía
que los samaritanos debían de ser odiados. El Señor Jesús, hermano, está confrontando de manera directa el pecado de ese teólogo, de ese maestro de la ley. Probablemente estas palabras son un insulto para ese escriba, porque estos hombres, hermanos, tanto los gentiles como los samaritanos, como todo aquel que no fuera judío, a ellos los veían como perros, así les decían. Ustedes son perros, son seres abominables. Si para un judío, hermanos, era repulsivo estar con un gentil, con un samaritano, imagínate para un escriba que era un maestro de la ley, cómo era de repulsivo estar con un samaritano. Pero estas palabras, hermanos, del Señor Jesús son ofensivas para él. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, un samaritano hizo lo que un sacerdote o lo que una autoridad religiosa como tú, obviamente no se lo está diciendo, pero lo está insinuando. Un samaritano hizo lo que tú tendrías que haber hecho, pero no lo hiciste. Un samaritano hizo lo que se supone que la élite religiosa tenía que hacer, pero no lo hizo. Es algo directo en contra del samaritano, del escriba. Algo directo en contra del escriba. Y vean, versículo 36. Lucas 10, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nota, hermanos, la sabiduría del Señor Jesucristo. La respuesta, hermanos, es inevitable. El Señor sabe que el escriba se va a condenar con su misma respuesta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Pues obviamente el samaritano. El escriba se va a condenar con su respuesta. Versículo 37. Él dijo, el escriba dijo, el que usó de misericordia con él. Vean la arrogancia de este hombre. Este hombre ni siquiera puede pronunciar la palabra el samaritano, sino que él dice, el que usó de misericordia con él. Continúa el versículo, dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, esto es parte de la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tú lo sabes. Tú sabes qué dice la ley. Él responde, amarás a Dios y a tu prójimo. Y el Señor le dice, pues hazlo y vas a vivir. Pero él se quería justificar diciendo, ¿quién es mi prójimo? El Señor contesta, todo hombre, sea judío o gentil, es tu prójimo. Haz lo mismo como el samaritano hizo con ese hombre en la parábola. Todo giraba en esa respuesta, hermanos, y la respuesta era muy sencilla, ama a tu prójimo. La historia, hermanos, si se dan cuenta en sus Biblias, se acorta. No sabemos si el escriba se arrepintió o no. Lo más probable es que no se haya arrepentido. ¿Por qué? Porque este escriba, recuerden, no quería aprender. Él solamente quería probar al Señor. Quería engañarlo. Pero realmente, hermanos, amar al prójimo es esto. Es satisfacer sus necesidades conforme a nuestras capacidades. Eso es amar al prójimo, satisfacer sus necesidades. Esa es la idea, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene en Mateo 5. Satisfacer, cubrir, ayudar a una persona que necesita conforme a tus posibilidades, sea cual sea la persona. Esa es la idea, hermanos, de amar al prójimo. Realmente, hermanos, en esta área, por desgracia, nos parecemos mucho a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros escogemos a quién amar. Solo amamos a quien nos cae bien, a los que me gusta estar, los que me hacen ver bien. Sin embargo, tu prójimo no es la persona que te cae bien y nada más. No, tu prójimo es ¿quién? Toda persona que está al lado de ti, atrás, enfrente, en donde estés, hermano. Y tú debes de suplir sus necesidades de acuerdo a tus capacidades. Esto, hermanos, no tiene que ver con ningún tipo de sentimiento. Aquí, hermano, no importa cómo te sientas.
No importa si estás alegre o contento el día de hoy. No importa si esa persona te cae bien o no. Es muy simple. Si tú no amas al prójimo, simplemente estás pecando. Así de sencillo, hermanos. Hay algo que me gustaría que quedara claro, hermanos. Y es que amar al prójimo no significa que debes de ser amigo de todos. Eso no significa amar al prójimo. Para nada, hermanos. Tú no debes de ser amigo de todos. La parábola que vimos, hermanos, no refleja eso. El claro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Él era amigo de todos? No, pero era misericordioso con todos. Esa es la idea, hermanos. Por supuesto, en su vida el Señor Jesucristo, hermanos, Él tenía personas muy cercanas. Dentro de los mismos 12 tenía personas muy cercanas a Él. Y eso era normal, hermanos, porque es parte de nuestra vida. Tú tienes a personas más cercanas en tu vida que quizás alguien más. Pero el punto aquí, hermanos, es que cualquier persona que Dios permita que tú conozcas y que está en necesidad y que tú puedes suplir sus necesidades de acuerdo a tus posibilidades, entonces hazlo. Porque eso es amar al prójimo. Hazlo. Los escribas y los fariseos, hermanos, estaban violando la ley de Dios. Realmente no puedes amar a tu prójimo y al mismo tiempo aborrecer a tu enemigo. No puedes. Eso es imposible. Eso es una contradicción muy grande. Si tú realmente amas a tu prójimo, entonces también vas a amar a tu enemigo. Regresando a Mateo 5:43, el Señor nos da la mala interpretación en el versículo 43, esta mala interpretación de los rabinos religiosos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es la mala interpretación de la palabra de Dios. Esto no es amor al prójimo. Ahora, a partir del versículo 44 hasta el versículo 48, que es donde acaba el capítulo 5, el Señor nos va a explicar cuál es la interpretación correcta de amar al prójimo. ¿Cuál es la interpretación correcta? Vean, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En los mandamientos más antiguos, hermanos, en los manuscritos más antiguos que hay, este versículo 44 dice como la Biblia de las Américas lo traduce. Escuchen, yo les voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así la Biblia de las Américas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Punto. Se acaba el versículo 45. La Biblia Reina Valera 60 añade las palabras, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. ¿Por qué Reina Valera aumentó esto? Bueno, porque obviamente los manuscritos que usó Reina Valera eran distintos a los que usó la Biblia de las Américas. Pero hermanos, estudiando y reconociendo y viendo a varios autores, la mejor y más antigua manuscrita es la que usa la Biblia de las Américas. Esto lo sabemos, hermanos, porque obviamente hombres estudiosos han hecho críticas contextuales y han quedado que la Biblia de las Américas la traduce bien, ¿ok? Entonces, para modo de estudio, hermano, nosotros nos vamos a quedar con la versión de la Biblia de las Américas, ¿ok? Pero ahora, hermanos, no vayas a tirar tu Reina Valera, ¿eh? Para nada, hermanos, no la tires. Obviamente, lo que dice Reina Valera, en esencia, expresa la misma idea, ¿ok? El principio que el Señor Jesucristo está enseñando no cambia, ¿ok? En esta ocasión, pues vamos a escoger nosotros la Biblia de las Américas, solo para recorrer un poco la idea y no extendernos mucho. Entonces, comienza el versículo 44 diciendo, pero yo os digo. Estas palabras son enfáticas otra vez, hermanos.
Se vuelven a repetir en todas las 6 ilustraciones y el Señor dice, pero yo los digo. Vemos en el versículo 21 al 48, ¿oísteis que fue dicho? O sea, las enseñanzas de los escribas y los fariseos, escuchaste su mala interpretación, su interpretación torcida, pero el Señor ahora dice, pero yo te digo. Esto es lo que yo te voy a decir. Yo te voy a decir cuál es el verdadero significado de la ley. Recuerda, hermano, esto no es un nuevo significado. El Señor no va a decir nuevo significado. El significado ha sido el mismo desde siempre en el Antiguo Testamento. Él simplemente va a recordar lo nuevo, lo que es, no lo nuevo, no hay nada nuevo. Simplemente va a decir, las cosas son así. Yo te estoy diciendo, esto es lo verdadero. ¿Ok? Entonces el Señor dice, pero yo te digo, aquí viene la buena interpretación. Y Él empieza con la palabra ¿qué? Amad. Amad. Detengámonos ahí. El Señor Jesucristo dice, amad. Esto en griego es agapate, que viene de agape. Agape. Esto, hermanos, el amor agape es el amor verdadero, el amor incondicional. Esto no es el amor egoísta, no. Esto es un amor basado en lo incondicional, en lo que no está condicionado a algo. Este amor no se basa en lo atractivo o bueno que eres con la persona, sino que esto, hermanos, este amor se basa en servir a la persona. Y el que ama con este amor, escucha, cubre la necesidad de la persona que lo necesita. Esa es la idea, hermano. Amad no tiene que ver con lo que sientes, sino con lo que decides hacer. En otras palabras, este es un amor de voluntad y se manifiesta en acciones, no en palabras, como diría Rubalcaba. Acciones, no palabras. Ese es el amor ágape, hermanos. Dice Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y aquí viene el ejemplo. ¿Cómo es que tú debes de andar en amor? Vean, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el amor ágape. Es el amor que tú como cristiano debes demostrar hacia otros. Ahora, mostrar este amor no es difícil, es imposible. Si lo haces humanamente, claro. Mostrar este amor en tus fuerzas es imposible. ¿Por qué? Porque esto va en contra de tu naturaleza pecadora. Sin embargo, Cristo, hermanos, cuando nos vio Cristo, Él dijo, mira qué bonito pecador, qué ganas tengo de morir por ese pecador. Él no dijo eso. Este es un amor, hermanos, que no está basado en sentimientos. El amor ágape es escoger amar, porque está basado en ¿qué? En la voluntad. Yo quiero amarte. Y no solo eso, sino que yo te amo como Cristo te amó. Me entrego a ti. Eso es el amor ágape. Yo me entrego a esa persona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y así es como nosotros tenemos que amar. Dice el Señor, pero yo te digo, amad. Ama de manera incondicional. Entrégate, porque ese es el verdadero amor. Los voy a dejar picados hasta aquí, hermanos. Efesios 5, 1 a 2. Hasta aquí vamos a concluir, hermanos. Por tiempo, pues no nos va a dar tiempo de ver todo. La próxima semana vamos a continuar con los demás versículos. Pero quiero que se queden con eso en sus mentes, hermanos. Amad es amad de corazón, de voluntad, sin ningún sentimiento, sin que te lo pidan. Es entregarte, así como Cristo se entregó por ti. Eso es amar al prójimo. Vamos a orar, hermanos.